La oposición logra un boicot masivo de las elecciones. El silencio de Venezuela bajo el régimen de Maduro. Así es como los grandes medios titularon sus notas sobre las más recientes elecciones parlamentarias y regionales en Venezuela, mismas que alegan los venezolanos, en su sentido más general, supuestamente apodan como elecciones fantasma. Sus seguidores consideran que la baja participación es una victoria, dicen. Esto es, los de María Corina Machado, la supuesta lideresa opositora que para este punto, y como ya es habitual para la oposición venezolana, está más dividida que nunca, separada ahora en 10 grupúsculos. Primero, difundiendo un comunicado falso, informando sobre la cancelación de las elecciones para que quien caiga en el engaño no acuda a votar. Y el día de la elección, mostrando imágenes falsas de calles desoladas y centros de votación abandonados para titularlas: el pueblo habló con la fuerza de su silencio. María Corina dijo: desobedecimos al régimen y decimos que no. De acuerdo a la estrategia pactada, desnudamos a esta gran farsa. Tal y como se manejan desde tiempos del Plan Cóndor, todos los dictadores cipayos en América Latina eran enviados a la escuelita de dictadores y regresaban a sus países con su manual de directrices de la CIA. Hoy, la ultraderecha latinoamericana también comparte modus operandi. La semana pasada, María Corina Machado y el PRIAN, con su llamado a la abstención masiva en las elecciones del Poder Judicial de este 1 de junio en México. La estrategia es clara: cuando los números no les dan para ganar, profundamente desconectados del pueblo, luego viene la estrategia de promoviendo encuestas falsas donde acreditan su supuesto triunfo. Esto siempre acompañado del aparato mediático alimentando la realidad alterna de su arrolladora victoria. Y claro, de los llamados a una intervención extranjera para ver si los yanquis los colocan donde las urnas no lo pudieron hacer. Pero lo cierto es que si esta maquinaria falla, hay que guardarla en un cajón y volver a sacarla solo cuando se reúnan las condiciones aptas. Antes de eso, y con la ausencia total de un proyecto político de país, tanto en Venezuela como en México, si se sabe que el pueblo no les votará porque no creen en ellos, la estrategia entonces es buscar que la mayor cantidad de gente posible se vaya al vacío, y así a robarse a toda la población absentista como propia, haciéndola pasar por su base de apoyo. Como su apoyo popular real es nulo, buscan, bajo esta artimaña, robarse a todos esos números anónimos como si fuera su base social. La oposición de ultraderecha de nuestros dos países está cometiendo el mismo error que el progresismo en gran parte del mundo occidental, donde el Partido Demócrata en Estados Unidos, que ante una clase trabajadora en alza demandando políticas sociales, no hacen más que hablar de políticas identitarias, importantes solo para un minúsculo porcentaje de jóvenes acomodados en las grandes ciudades. Es decir, en vez de escuchar al pueblo y sus demandas, siendo capaces de articularlas en forma de propuestas o políticas reales, les dicen al pueblo que están mal en demandar lo que demandan. Si en Venezuela la gente apoya las reformas sociales del chavismo, los fundamentos bolivarianos y la soberanía de país y recursos naturales, en vez de que la oposición adopte estas demandas en su programa, las niegan y proponen todo lo opuesto. Y en México, donde, por ejemplo, si el 72% de los mexicanos cree que la reforma al Poder Judicial es necesaria, por un conocimiento encarnado de que el Poder Judicial por siglos había estado al servicio de las élites y del crimen organizado, la oposición mexicana les dice lo que Norma Piña famosamente respondió a Enrique Peña Nieto cuando fue elegida por él para ser jefa de la Suprema Corte. Ante su pregunta: ¿ves corrupción en el Poder Judicial?, ella responde: absolutamente no. Ahora, aunque con estos llamamientos a la abstención pretendan deslegitimar el proceso y el sistema de país, esto siempre va a venir acompañado con la vieja confiable: los lazos con Estados Unidos para cimentar sus consignas. La misma Norma Piña, que ya en 2023, cuando se estaba votando la reforma, fue al World Jurist Association a Nueva York para denunciar la merma de la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, calificando de discursos de odio a toda crítica al Poder Judicial encabezado por ella. Ahora es cuando encabeza una nueva reunión, esta vez con la OEA, para asegurar su posición de observadores en las elecciones. Y no solo, una reunión donde también estaban 3 ministros abiertamente opositores a la elección del Poder Judicial. Uno de ellos, Lainez Potisek, quien hace entrevistas asegurando que el pueblo de México es incapaz de elegir a sus juzgadores. Entonces es que la única respuesta a sus consignas de defensa, la supuesta democracia que esta votación popular supuestamente socavará, es una pregunta: ¿podemos concebir a una democracia cuya bandera es que la voluntad popular nunca es la respuesta?
Esa democracia a la que tanto hacen referencia desde Norma Piña hasta la OEA, famosa ejecutora de los golpes de Estado en todo el Plan Cóndor, no es una institución real de soberanía popular, sino un significante vacío. Es la misma marca de democracia que clama a Estados Unidos cuando hace un golpe de Estado militar para expandir la democracia, lo que clama a Macron para obviar el triunfo electoral del Frente Popular de Izquierdas en Francia y dárselo a la ultraderecha, la que clama también tener Israel como el único país democrático en Medio Oriente y por el cual, claro está, tiene la batuta para cometer el peor genocidio de nuestra historia. La paradoja es obvia. La democracia no es democrática, al menos la que se nos ha vendido desde las potencias occidentales. Un sistema en el que el garante, el ejecutor, el manipulador y el ganador siempre es no solo el capital, sino el halcón que acecha. Porque democracia sin pueblo y democracia sin soberanía, repetimos, no es democracia. De esto se percata la extrema derecha, que usa este mismo sistema para socavarlo, trascenderlo, cimentar aún más las garras del capital, eso sí, bajo la imagen de rebeldía. Pero no sorpresivamente son estos dos países, México y Venezuela, que están planteando las vías desde la izquierda, como la fuerza política que en el siglo XXI debe tener como principal cometido, trascender a ese sistema democrático fallido. En Venezuela, desde tiempos de Chávez, se planteó a esa democracia carente de división de poderes liberales añadirle dos poderes más. Además de los clásicos poderes ejecutivo, judicial y legislativo, el poder popular y el poder electoral, independiente. En la práctica es que se instaura el protagonismo del pueblo, mediante la elección libre de cargos públicos, referendos, consultas populares, revocación de mandato, asambleas de ciudadanos, consejos comunales, obreros, estudiantiles, campesinos, y la gestión democrática de los trabajadores de las empresas sociales de las comunas, que son a su vez autogestionadas. Así es que si la democracia no es democrática, en este momento la vía que se está aprobando en México equiparablemente es entonces democratizar la democracia. Hacer que estos tres poderes que deben representar al pueblo lo hagan directamente, elegidos por ellos. Este 1 de junio, uno de los bastiones fácticos que en todos nuestros países ha servido para condenar al pueblo, para alimentar a las élites, se democratiza, el poder judicial. Y ante los llamados futiles de la oposición de fomentar el desarraigo, la apatía y la abstención, la bandera es clara. Si no hacemos política, se hará por nosotros.